Tierra 616. Los mutantes, Homo superiores, personas con el denominado Gen X en su organismo, llevan existiendo desde hace siglos en la Tierra. La sociedad los repudia por sus habilidades y aspectos únicos, haciendo que en un momento, el profesor Charles Xavier crease a sus X-Men, un grupo de jóvenes mutantes que sería educado para dar paso a la nueva generación de personas con estos dones, que ayudarían a combatir amenazas antimutantes, y ataques de mutantes malvados contra la humanidad, para lograr un futuro donde todos viviesen en paz. Tierra 6160. El Hacedor, un supervillano de otra realidad, viaja a esta tierra paralela, y cambia sus acontecimientos mediante los viajes temporales, impidiendo la creación de los X-Men, y la participación de otros mutantes claves en la historia moderna. Los mutantes son casi un rumor para el mundo, estos han sido convertidos en blancos fáciles, para llevar a cabo experimentaciones genéticas, y crear armas biológicas por parte del gobierno, en instalaciones secretas. Es ahora, cuando unas jóvenes de la llamada Tierra del Sol, obtienen unos poderes misteriosos, y lo que eso conlleva cambiará el rumbo de sus vidas, de su país, y de los mutantes. Ultimate X-Men se ha vuelto mi serie de cómics favorita de esta nueva línea Ultimate, sin desmeritar a las demás claramente, pero esta tiene algo que me ha llegado a cautivar más, dar una vibra más única. Diría que esta es la equivalente al Ultimate Spider-Man de Bendis, que se publicó a inicios de los 2000. En las dos tenemos de protagonistas a jóvenes de unos 15 años, que han obtenido sus poderes por accidente, y tienen que lidiar con estos en su vida diaria. El contraste aquí es que Peter usó estos poderes para combatir el crimen en la ciudad, mientras que las protagonistas de esta historia no buscan este tipo de responsabilidad, simplemente seguir con sus vidas. También tiene ciertas cosas que me hacen compararla con la parte 4 de JoJo's, un grupo de adolescentes con poderes extraños, ciertos de ellos bastante rebeldes, con cosas inusuales que están ocurriendo recientemente en su zona residencial, y ha habido un aumento de personas con poderes. Diamond is Unbreakable es la mejor parte de las aventuras bizarras, son puros factores, así que tiene sentido que esta sea mi serie Ultimate favorita. Hay algunas otras cosas del cómic que parecen tomar inspiración de otros mangas conocidos, y no es de extrañar que ocurra esto, teniendo en cuenta que la encargada de esta historia es japonesa. Pero al igual que con el manga antes mencionado, no os esperéis un cómic de superhéroes al uso aquí. Estas chicas no son heroínas, solo son niñas que buscan vivir sus vidas como siempre, cosa que se les complica al obtener sus poderes. Hisako, la prota principal, sufre una pérdida por el suicidio de un amigo cercano, un constante acoso de un chico que tiene poderes psíquicos, y el haberse vuelto viral en internet por usar sus poderes en público. Es una niña que está expuesta a un estrés continuo, la cual sus poderes se sienten como una bendición y una maldición al mismo tiempo, protegiéndola de peligros, pero generando más debido a estos. Y Mei, la otra principal, que fue expulsada de su casa por su padre, después de que ella despertase sus poderes. El tema del maltrato familiar y el acoso es algo que se extiende a más personajes como Natsu, la equivalente a Cíclope en esta realidad, y tiene bastante presencia en la trama, pero buscaré ahondar en ellos más adelante. Peach Momoko era una artista de la cual había visto portadas alternativas, y algunos cómics sueltos, pero nunca llegué a adentrarme en ninguna de sus obras. Esta es mi primera, y aunque tenga algunas pegas, me ha conquistado con su primer año. Remarcar que es la única artista que ha dibujado todos y cada uno de los números de su serie, en todas las demás ha habido un artista invitado en algún número, por lo que tiene mérito que aquí ella haya sido la encargada de todos. El arte es completamente único, con un estilo acuarela precioso, además de ciertas portadas y dibujos con un toque muy Junjiito, que le queda como anillo al dedo a la obra. Además, al seguir usando un tono más japonés, aprovecha eso para remarcar más las expresiones de los personajes. Las menos detalladas suelen servir en ocasiones para una expresión más cómica, al tener personajes muy al fondo o en paneles demasiado estrechos. Las neutras, por así decir, son las habituales, no tienen mil detalles, pero quedan bien para contar la trama. Y las más trabajadas las usa para planos que enfocan directamente la cara del personaje, para dar más peso a sus emociones en ese panel. Es cierto que a comparación de otras de sus obras, tiene que ser más simple con diseños y detalles, es algo que ha confirmado en una entrevista reciente.
Al ser un cómic que sale mensualmente, hay un menor margen a la hora de darle muchísima profundidad a los dibujos, por lo que se ve la adaptación por parte de la artista a esta periodicidad, con dibujos más simples, y alocados o experimentales en ocasiones, que me recuerdan un poco en parte al arte de Bill Sienkiewicz en el primer volumen de Los Nuevos Mutantes. Aún así, esto no quita que los dibujos se sigan viendo muy bonitos, o pierdan su estilo característico, solo que han pasado por un cambio notorio debido al formato mensual. Además, Momoko, al ser del país del sol naciente, incluye con facilidad elementos de esa cultura, como tradiciones, mitos, y demás, cosas que se explican al final de cada número. Es el único cómic de la línea Ultimate que hace esto, un lexicon donde se explican al lector ciertas curiosidades de la sociedad japonesa, es algo que podrían haber omitido al no ser necesario para entender lo importante de la trama, pero que lo hayan incluido se me hace un detalle increíble. Hay cosas que no sabía y he descubierto gracias a estas páginas, que me han parecido bastante interesantes. Vale, el dibujo es muy bonito y único, pero ¿qué hay de la historia? Esto solo se sostiene por el arte, ¿o tiene más que ofrecer? Bueno, de esta también se encarga la propia Momoko, junto a su traductor Zate Ibison, y algo que hizo saltar alarmas en su momento, fue que Momoko reveló que no tenía prácticamente ni idea de los X-Men, que eran unos personajes con los que apenas había tenido contacto. Si escucho esto por parte de un director, productor, o guionista de una película o serie de televisión, probablemente me tendríais un poco nervioso, pues aunque considero que una adaptación es eso, adaptar algo y no calcarlo, hay cosas que deberían de respetarse. Quizás suene hipócrita, pero aquí me alegro que en este caso le dieran este proyecto a una persona sin apenas conocimientos, alejándose lo suficiente de lo de siempre, sin dejar de lado los temas que hacen a los X-Men ser los X-Men, para poner algo conocido, y totalmente diferente a la vez sobre la mesa. Esto no es una adaptación, sino una reinvención completa. Los cómics principales de los X-Men siguen ahí, justo ahora están pasando por una etapa de vuelta al status quo, por lo que tampoco es como si solo hubiera un único cómic de los X-Men en el mercado. Aún así siguen apareciendo personajes míticos, como Psylocke, o Mr. Siniestro, pero se le da un foco de atención a otros, que normalmente serían encasillados como segundones, o héroes de clase B. En general, es un slice of life, es decir, una historia que trata de la vida cotidiana de los protagonistas, en este caso añadiendo tintes de terror y misterio. Teniendo momentos más oscuros y de suspense, la acción pasa a ser algo más secundario, sigue habiendo enfrentamientos, y los poderes de los personajes no están solo de decoración, pero la obra no busca que eso sea su foco principal. Es gracias a ese acercamiento a lo oscuro que salen a relucir mejor temas típicos de los X-Men, como el del peligro de los mutantes en la sociedad. Sin una figura de liderazgo y guía como es la del profesor Xavier, o el propio Magneto, estos están siendo usados por personas con ideales egoístas y malvados, pudiendo acabar quitando vidas, como se ve en varios casos de la historia, donde ya sea queriendo o por accidente, estas mutaciones acaban siendo responsables del fallecimiento de varias personas. El cómic no busca reinventar al equipo clásico de los X-Men como hizo su versión de Mark Millar, sino reinventar el motivo de su creación, y todo lo que hay a su alrededor. Aquí no hay un profesor que reúna adolescentes con poderes para su escuela de jóvenes talentos, no hay amenazas públicas que aterrorizan al planeta, y sobre todo, no hay héroes. El nombre de X-Men se crea por una razón tan mundana como que las protagonistas sacan malas notas, y sus profesores les ponen X rojas en sus exámenes, es simplemente el nombre de una banda o cuadrilla de amigos. El tema de la mutación es tratado a su vez como una representación de la etapa de la pubertad, y cómo esta va cambiando a los niños, teniendo que aprender a gestionar más sus responsabilidades, problemas, y vida en general. Este mundo supo de la existencia de los mutantes, hicieron manifestaciones por sus derechos tras la muerte de Kennedy, pero el término mutante ni siquiera llegó al público general en su época, simplemente eran personas extrañas. Y tras el pasar de los años, la población mundial comenzó a olvidar la existencia de esta gente con capacidades extraordinarias. El motivo de este suceso es principalmente porque la gran mayoría de estos fueron deportados a territorio ruso, para mantenerlos reunidos en una especie de gueto. La Tierra del Hacedor usa a estas personas para experimentaciones poco éticas, y aprovechar su sangre para ganar poderes especiales. Son poco más que ratas de laboratorio a las que hacen pensar que pueden tener un futuro en la sociedad. La gente común no parece alterada por su mera existencia, o de tener posibles terroristas entre sus filas. Momoko mantiene ese rechazo masivo por parte de la sociedad, ligándolo a un culto.
Un culto religioso de mutantes llamado los Hijos del Átomo, lleva existiendo en Hinokuni desde hace años, trabajando desde las sombras, y aumentando su poder en el país reclutando jóvenes, principalmente a través de sus padres, mediante la excusa de que en el culto podrán darles un lugar en el mundo, entrenarlos, y educarlos en el uso de sus poderes. Dejando tranquila a su familia, y controlando a los niños, muchos los cuales no están de acuerdo con los ideales del grupo, pero se atañan a seguir sus reglas para no meterse en problemas, aferrándose a creer que su participación les da una razón de vivir, u obtener habilidades para sentirse especiales. Lo que no saben es que detrás de esta secta, se realizan experimentos genéticos, y se torturan e incluso asesinan miembros, con el fin de aumentar la población con el gen X, creando más mutantes de manera artificial para poder seguir haciendo pruebas, y continuar usando la sangre de estos. Al revelarse la existencia del culto, los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco de la noticia, y los que más afectados resultan no son los líderes de este, sino los integrantes más jóvenes. En las escuelas y calles, mutantes reciben acoso por parte de los demás, tachándolos de asesinos, peligros para la sociedad, y bombas de relojería con patas. La gente asocia a los mutantes, a los que ya veían con malos ojos por sus poderes peligrosos, con un culto religioso que asesina personas, y en el que se inculca a sus integrantes, que ellos son superiores a los humanos. El gobierno logra encubrir todo, y borrar cualquier rastro de esta noticia para que la falsa normalidad vuelva a restaurarse, pero acaba siendo un poco tarde, pues aunque bastante gente ha pasado a otros temas, como si de un tópico cualquiera se tratase, otros no van a olvidar esto tan fácilmente. Aún hay personas influyentes con ganas de averiguar más del tema, y la imagen de los mutantes ha sido manchada a nivel nacional, y no importa si son partícipes de esta sociedad secreta, o son simples ciudadanos normales, pues muchos acabaron siendo obligados a defenderse de ataques por parte de personas comunes, dejando aún más malparada su reputación, cimentando así, el inicio de una revolución mutante, y la división por parte de estos en diferentes bandos e ideales. Los que buscan dar el paso, y salvar a los integrantes de esta secta del control de los adultos que hay en ella, los que buscan separarse de eso, seguir con sus vidas como si nada pasase, dejando que el tiempo haga que todo se olvide, y los que han sido convencidos por los ideales del maestro de la secta, con una mentalidad de ser el más poderoso para sobresalir de entre los demás. Tormenta de Mayo no quiere ser una líder, pero es obligada a serlo porque sabe que si ella no lo hace nadie lo hará, mientras que Armadura es vista como una heroína a ojos de Mei, pero ella no busca meterse en más problemas ahora que ha encontrado amigas nuevas, y ha conseguido despejar su mente del fallecimiento de su amigo Tsubasa. La propia Peach Momoko dijo que varias cosas de la historia están basadas en su experiencia como colegiala, y en verdad da pena ver cómo cosas como esta mencionada no son mera ficción, claramente cosas tipo los maltratos familiares, como se ve en el caso de Natsu y Mei, son un problema claro en la sociedad, pero otras cosas como cultos peligrosos, o ver a niñas trabajando como acompañantes femeninas para hombres adultos también ocurren. Es entretenido ver la opinión de cuentas japonesas en redes sociales que leen el cómic, para darte cuenta de que estas cosas están presentes en su país, y que no son simples leyendas o invenciones, que salen en animes y series. El primer año del cómic se divide en dos arcos. El primero, Miedos y Odios, trata sobre Armadura consiguiendo nuevas amigas después del suicidio de su amigo Tsubasa, y fortaleciéndose gracias a estas, para hacerle frente al Rey Sombra, un chico que se ha obsesionado con ella, y quiere tenerla controlada, asustándola y demostrando que su poder es superior. Su evolución se ve clara con el pasar de los números si se observa el uso de sus poderes. En esta realidad estos están ligados al alma de su amigo fallecido, siendo algo parecido a un escudo automático cuando este siente que Isako está en peligro, una mutación ligada al amuleto que él le regaló. Al inicio materializándose como una especie de guardaespaldas para ella, una armadura viviente que la protege mientras ella está aterrada, pero después pasa a ser un aura a su alrededor, sirviendo como armadura, demostrando que ha ido ganando confianza en sí misma, protegiéndose por su cuenta. El segundo arco, Hijos del Átomo, ahonda más en el culto de mutantes que se mencionó en el primer arco, mostrando sus conexiones con el gobierno del Hacedor, y cómo el mundo y los integrantes de este reaccionan ante su filtrada existencia.
noticia. Voy a traer a la parte 4 de JoJo's al estrado de nuevo, ya que la estructura de este primer año me recuerda también a la del manga de Araki. La primera mitad de esa historia iba de Yosuke haciendo nuevos amigos, y uniendo fuerzas para vencer al usuario de Red Hot Chili Pepper, quien había matado al hermano de Okuyasu, y robado las flechas de Stando. Después de eso, la historia pasa a tener un tono más serio, siendo la amenaza un asesino en serie con poderes, que campa a sus anchas por la ciudad gracias a su anonimato. Aquí pasa parecido, teniendo en el primer arco a las chicas juntándose para hacer frente al Rey Sombra, que había estado usando sus poderes para matar personas, y en el segundo se pasa a una amenaza mayor, con el culto secreto que se encarga de controlar a la mayoría de mutantes del país. Sé de gente que no le tiene mucha estima al primer arco de la serie, y dicen que hasta el número 10 no pasa nada, pero siendo sinceros, me gustó que el inicio fuese más desconectado del mundo Ultimate en general, sin necesidad de enlazar nada, y volviéndolo más personal, contándonos la vida de las dos principales, y cómo la creación del grupo va afectando a todas. La queja que sí que puedo entender, es que sus primeros números están más centrados en el personaje de Armadura, y no en los X-Men. Pero esto no es una miniserie de 5 números donde tienen que echar toda la carne en el asador por la falta de páginas, es una historia que va a trabajarse durante bastante tiempo. Otra queja que he visto, esta vez un tanto estúpida, es que es demasiado feminista, que todos los hombres son villanos, y que las mujeres son las únicas buenas. Esto es directamente mentira, pues personajes como el hermano de Psylocke, o Víbora desmontan esto. Lo que sí que no negaré es que sí que tiene claros toques feministas, al ser un plantel completo de protagonistas, y al tratar problemas más apegados a ese género como la prostitución, o el acoso. Parece que en la actualidad el feminismo ya ha sido ligado a algo malo, woke, y demás, pero siempre se pueden usar esos temas de buena manera sin acabar en el ridículo. Otro concepto más fácil de ver en la historia es el de niños contra adultos, una sociedad conservadora que pretende que las nuevas generaciones sigan las normas que estos les imponen, aun y cuando eso implica ser explotados, pero cuando estos van por un camino diferente, crean una discordia general. En este caso esto está claramente representado por las mutaciones que despiertan los jóvenes del culto, y cómo algunos buscan separarse de su control. Al igual que con lo de los hombres, tampoco es que todos los adultos que aparecen sean villanos, pero el tema está bastante presente. Cada arco se compone de 6 números, y cada uno ocurre en un mes diferente, es decir, el número de abril ocurre en abril, el de septiembre en septiembre, etc. Formato que cada serie aprovecha, pero a su vez muestran sus carencias debido a esto. Como dije al inicio, no se centra tanto en la acción, sino en las relaciones de los personajes, el problema es que algunas de estas son un poco lastradas por ese modo mensual de contar la historia. Los X-Men se forman oficialmente al final del capítulo 5, pero la atención se la llevan más Hisako, Nico, y Mei, son las 3 que más participación tienen. El tema es que el grupo de amigas se compone de 2 integrantes más, Natsu, una chica con poderes de rayos oculares, y Mori, una nueva versión de Molly Hayes, de los Runaways. Aparecen desde el número 3, pero no hablan hasta el número 6, y los poderes de Natsu no se muestran hasta el 8. Con Natsu corrigen esto en el segundo arco, enfatizando en su relación con el culto, y cómo se siente siendo parte de él, además de cómo sus poderes han afectado a su vida personal, siendo vista con malos ojos por sus compañeras de clase, y su propia madre. Con Mori desgraciadamente no se hace esto, es más un alivio cómico debido a las caras tontas que pone de fondo, pero tampoco aporta mucho fuera de ser la mejor amiga de Natsu. Esta tiene super fuerza en la realidad principal, y aquí se menciona que es parte del culto mutante, por lo que es de suponer que posee estos poderes, pero aún ni los ha mostrado. Curiosamente es la única protagonista a la que no se le ha revelado el apellido, además de que aunque se diga que es del culto, nunca se la vio en ninguna de las reuniones de estos, y al intentar atacar al Rey Sombra, este la mira extrañado, por lo que quién sabe si este secretismo y halo misterioso está hecho a posta, pero sigo pensando que habría sido mejor darle más relevancia al primer año, al ser una miembro fundadora del equipo. Otro personaje que está en un punto medio es Kanon, la versión Ultimate de Psylocke. Una rebelde delincuente juvenil experta en el kendo, con un hermano policía que la incita a usar sus conocimientos de lucha para el bien, en vez del mal. En la sinopsis del número 7 se mencionaba que ella sería la maestra de los X-Men, haciendo de líder o guía para las chicas, pero no se conocen hasta el número 11, donde aparece con poderes, y reta a un combate a armadura, pero, ¿de dónde sacó esos poderes? ¿Los despertó ella sola, o alguien los activó? ¿Qué ocurrió al final de su encuentro con Armadura? ¿Y qué ha sido de su hermano después de que estos huyesen de Víbora?
Deja mucho al aire, y deja al lector conectar los puntos, hacerse una idea de lo que ha pasado, pero sin mostrarlo. Momoko va bastante lenta con el desarrollo de algunos personajes, comprendo que al tener a tantos, y al ser un libro centrado en un equipo, tienes que pasar de darle el foco de atención de uno a otro continuamente, volviendo un poco complicado el darle su momento de brillar a cada uno, pero sigo sintiendo que algunos podrían haber tenido más presencia, o haber explicado más su trasfondo. Por ejemplo, en las portadas variantes donde se muestra el diseño de cada personaje, hay una pequeña explicación de quiénes son, y en el caso de Nico Minoru, se dice que ésta asesinó a su madre abusiva, y fue abandonada por su padre, respondiendo a la pregunta de por qué ella vive sola en un apartamento, y solo habla de su abuela. O lo mismo con el maestro del culto, quien se revela que aceptó el puesto de líder por promesas de inmortalidad con el uso de la sangre de los mutantes. Otros personajes han tenido este trato también, ciertas cosas de Psylocke y Tension fueron reveladas por estas portadas, pero en futuros números se mostraron o mencionaron esos detalles, por lo que quizás en estos casos que dije ocurra algo similar. Quizás esto cambie en futuros números, pero es un tanto erróneo, al menos bajo mi parecer, no darle suficiente exploración a los personajes principales de la obra en su primer año, con otros entiendo que no ahonden tanto al ser bastante secundarios, pero con los protas me chirría un poco. Es un problema parecido al de las películas de Fox, las cintas eran sobre los X-Men, pero al final podrían haberse llamado Logan y sus amigos, en vez de X-Men. Aquí no llega a ese nivel, porque se sigue explorando la vida y sentimientos de los personajes, en vez de ser simples randoms usados para escenas de acción, pero la queja es similar respecto al trato del grupo en sí. Tengo algunas otras quejas un poco menores, como que en la portada del número 4 salía Pícara en una esquina, pero el personaje no aparece hasta el número 9, y a manera de cameo prácticamente, no sé si Momoko tenía planeado presentarla antes y hubo un cambio de planes, pero se me hizo extraño, sé que en este mundillo siempre habrá portadas que son el equivalente al clickbait, y en este universo ya ha habido varios casos de estas, pero las de esta serie siempre se han mantenido bastante simples y directas, por eso mi duda. Hay varios temas que siguen sin respuestas, pero claramente vendrán más a futuro, como la participación de Fuego Solar en todo esto. El personaje es el emperador del país, y sobre todo, un mutante, pero por los revuelos que se crean, pareciera que toda la población no tiene ni idea de que lo es, así que ¿qué ocurrirá cuando esto salga a la luz? Ya se ve en el número 11 que este está controlando los medios para dispersar la preocupación por los mutantes y hacer que la gente pase a hablar sobre nuevos temas, pero me interesa ver cómo actuará cuando las cosas se salgan más de madres. También al final del número 12 se muestra un mural con diferentes personajes en el lexicon, que parece que trata sobre los mutantes ascendiendo al cielo o algo así, quizás se esté refiriendo a algo como Krakoa. O algunas dudas que tengo sobre el Rey Sombra, este personaje realmente es un ente multiversal en Marvel, una manifestación del odio de los humanos. ¿Realmente Shinobu Kageyama tiene a esta entidad oscura en su interior? Ya se sabe que es un mutante con poderes psíquicos, pero su conexión con este ser podría ser el causante de sus poderes de ilusiones sombrías. En varias ocasiones, se ha dado a entender que el chico tiene un amigo secreto, por lo que puede que sea este villano, ya que en el universo principal este también se unió a un mutante con poderes telepáticos. Hay bastantes cosas que pueden dar pie a más historias a futuro, así que a menos de que Momoko se olvide de ciertos personajes, me van a seguir manteniendo enganchado, viendo cómo se van desarrollando. En resumen, y dando mi opinión sincera, respeto mucho el trabajo hecho porque primero, es refrescante, y segundo, porque han tenido pelotas, y si tienes huevos y haces algo bueno, te ganas mi respeto. El libro no busca poner personajes conocidos en primer plano para hacerte leerlo, o para lograr ventas fáciles, que sería lo esperable de un cómic de los X-Men. Pero no, aquí no se recurre a nada de eso, y teniendo en cuenta que esto es un universo alternativo, estoy muy, pero que muy agradecido a Marvel, a Hickman, y a su creadora, Peach Momoko, sobre todo, junto a su traductor y amigo Zach Davison, por sacar esto a la luz. Un dibujo completamente único a cualquier otra propuesta de la editorial, historia oscura con énfasis en el misterio y el terror, personajes clásicos renovados para sentirse acordes a la estética, y una sensación muy X-Men, pero buscando a su vez alejarse de lo de siempre para poner algo fresco sobre la mesa. Con una obra más enfocada a la exploración psicológica de los personajes, y eventos que ocurren en ella. Es lo menos Marvel que la editorial ha sacado en muchísimo tiempo, algo más comparable a un cómic indie, en el buen sentido
sentido, ya que propuestas de este estilo son raras de ver en la llamada Casa de las Ideas. Toma inspiración en ciertas obras japonesas, como la parte 4 de JoJo's como mencioné al inicio, o el mítico manga de 20th Century Boys, compartiendo temas como las sectas en Japón, adolescentes rebeldes con poderes inusuales, conspiraciones en las altas esferas, y énfasis en lo misterioso o paranormal. Logra abordar bastantes comentarios y críticas sociales, como el trato que se le dan a las noticias en la actualidad, el maltrato infantil, cómo el abuso ha pasado a ser algo cotidiano en nuestra sociedad, y algún que otro tema más, que siento que están muy bien implementados en el estilo de trama que busca contar. Tiene un ritmo lento en ocasiones, pero lo aprovecha para presentarnos más sobre los personajes, y el estado de los mutantes jóvenes en este universo, siendo una puesta en escena del resurgimiento de los movimientos sociales por parte de estos, parecido a lo que hizo la película de la primera generación. A su vez, si quieres una historia suelta, sin necesidad de leerte más cómics para adentrarse en su trama, esta es la indicada, pues de las actuales series de esta línea de cómics, es la que más va por libre, y al momento de presentarte conexiones con el mundo, se te da un contexto rápido para no sentir que te has perdido algo. No necesitas haber leído absolutamente nada de Marvel o los X-Men para entenderlo o disfrutarlo, por lo que si tienes dudas sobre esto, tranquilo, que es un trabajo muy amigable con los nuevos lectores. Este primer año ha acabado bastante revuelto, y Sako ha descubierto una impactante verdad acerca del suicidio de su mejor amigo, y debido a eso su camino irá por un rumbo bastante diferente. ¿Cómo avanzará todo? Solo el tiempo lo dirá. Tengo planeado hacer vídeos del primer año de las otras series, hablando sobre encima de ellas, sus puntos fuertes, débiles, problemas que tienen, o cosas que hacen bien. Quedan 4 por cubrir de momento, así que iré comentando el primer año de cada una de ellas. Pero hasta entonces no tengo nada más que decir, así que con todo esto dicho, hasta el próximo vídeo.